Vamos a ampliar la información sobre estas sanciones que se han puesto desde el gobierno de Barack Obama. Han estado saliendo de esta manera tanto para América Latina como para Europa y para Rusia y ahora para Venezuela. Jorge Estoso, nuestro compañero, está desde Washington para contarnos más sobre esto. Jorge, hay dentro de Estados Unidos también posiciones encontradas frente a este plan de Barack Obama de tratar de lograr objetivos aplicando medidas de este tipo sancionatorias. En el caso, por ejemplo, que lo veíamos claramente con Cuba, ha estado retrocediendo a planes similares que lo tenían ejecutados ya más de 50 años y ahora pretenden, a través de sanciones de este tipo, conseguir objetivos particulares. Cuéntanos, por favor, las reacciones internas en Estados Unidos. Bueno, te diría, Abraham, que la minoría bien informada, por supuesto, que tiene reacciones absolutamente negativas contra este tipo de sanciones que son percibidas como absolutamente parcializadas, que no tienen un fundamento, que no tienen una base real. Los medios hegemónicos de comunicación que directamente tienen una relación con estos grupos de poder que les interesa vender determinado mensaje, determinada posición, determinada visión del mundo, están todos, digamos, proyectando ese mensaje de, como tú hablabas muy bien, el tema de las violaciones de los derechos humanos. Entonces, desde el punto de vista mediático, el ciudadano de a pie estadounidense está bombardeado en donde Estados Unidos se siente con la autoridad moral para decidir qué país viola o no lo que ellos consideran que es los derechos humanos, y entonces hay que sancionarlos, y entonces el ciudadano de a pie, que obviamente se informa nada más que por estos medios hegemónicos, se va a dormir muy tranquilo todas las noches porque ellos son siempre los buenos y el resto de los países que no comulgan digamos, al servicio de los intereses de Estados Unidos son los malos y por tanto hay que sancionarlos. Y en ese sentido te puedo decir que hay sectores interesantes dentro de los Estados Unidos que están absolutamente en contra de, por ejemplo, estas sanciones que firmó el presidente Obama contra Venezuela. También los mismos analistas políticos dentro de los Estados Unidos no entienden este divorcio, este doble discurso del presidente Obama, que por un lado está reanudando las relaciones diplomáticas con Cuba, admitiendo de que fue un fracaso el bloqueo durante 50 años, que hay que intentar un nuevo camino, y al mismo tiempo está firmando este tipo de sanciones contra Venezuela. Y como tú decías muy bien, un país en donde el tema de los derechos humanos no necesariamente son el alumno con la mejor nota de la clase. Entonces, la pregunta es, ¿qué puede estar detrás? Lo que nuestra observación ha podido detectar es que hay grupos muy vociferantes dentro del exilio de Miami, del exilio cubano, que realmente están dictando aquí en Washington la política de los Estados Unidos contra los países que tienen gobiernos progresistas. Hablemos, por ejemplo, en este caso puntual sobre Venezuela, y entonces absolutamente empiezan a hacer el lobby, es decir, vienen acá a Washington y permanentemente a través de firmas de lobbies, es decir, que llegan a los congresistas y los empiezan a, entre comillas, convencer. Vamos a dejar en el tintero cómo es que los convencen, hasta lograr que la legislación empiece a avanzar desde, en un principio, desde un comité, en donde ellos se ocupan de que los congresistas de ese comité, a través de los lobistas, es decir, esta gente del exilio de la extrema derecha que se ubican en Miami, muchos de ellos que vienen precisamente de Venezuela, logran que ese comité haga un proyecto de ley, después lo presentan también, de alguna forma convenciendo también, entre comillas, al resto de los miembros, por ejemplo, de una de las dos cámaras, ya la Cámara de Representantes o luego el Senado, para que lo aprueben, y con toda esa fuerza, con toda esa presión, llega a las manos del presidente de la Casa Blanca para que lo firme, y entonces empieza a ver ese juego político, ese
toma y daca del ajedrez, de que, bueno, yo estoy pasando esta reanudación de relaciones diplomáticas con Venezuela, pero a cambio los dejo a ustedes un tanto contentos con sancionando entonces esta ley para acusar a Venezuela de que tiene en el tema de los derechos humanos, particularmente de ese incidente que ellos identifican como un camino que recorrer. Es decir, esto es un juego político y detrás del juego político están los intereses económicos de estos exiliados que llegan a los Estados Unidos con el único objetivo de desacreditar, con el único objetivo de tratar de hacer daño a la vida política de nuestros países latinoamericanos. Seguir objetivos particulares. Cuéntanos, por favor, las reacciones internas en Estados Unidos. Bueno, te diría, Abraham, que la minoría bien informada, por supuesto, que tiene reacciones absolutamente negativas contra este tipo de sanciones que son percibidas como absolutamente parcializadas, que no tienen un fundamento, que no tienen una base real. Los medios hegemónicos de comunicación que directamente tienen una relación con estos grupos de poder que les interesa vender determinado mensaje, determinada posición, determinada visión del mundo, están todos, digamos, proyectando ese mensaje de, como tú hablabas muy bien, el tema de las violaciones de los derechos humanos. Entonces, desde el punto de vista mediático, el ciudadano de a pie estadounidense está bombardeado en donde Estados Unidos se siente con la autoridad moral para decidir qué país viola o no lo que ellos consideran que es los derechos humanos, y entonces hay que sancionarlos, y entonces el ciudadano de a pie, que obviamente se informa nada más que por estos medios hegemónicos, se va a dormir muy tranquilo todas las noches porque ellos son siempre los buenos y el resto de los países que no comulgan digamos, al servicio de los intereses de Estados Unidos son los que tienen un fundamento, que no tienen una base real. Los medios hegemónicos de comunicación que directamente tienen una relación con estos grupos de poder que les interesa vender determinado mensaje, determinada posición, determinada visión del mundo, están todos, digamos, proyectando ese mensaje de, como tú hablabas muy bien, el tema de las violaciones de los derechos humanos. Entonces, desde el punto de vista mediático, el ciudadano de a pie estadounidense está bombardeado en donde Estados Unidos se siente con la autoridad moral para decidir qué país viola o no lo que ellos consideran que es los derechos humanos, y entonces hay que sancionarlos, y entonces el ciudadano de a pie, que obviamente se informa nada más que por estos medios hegemónicos, se va a dormir muy tranquilo todas las noches porque ellos son siempre los buenos y el resto de los países que no comulgan digamos, al servicio de los intereses de Estados Unidos son los malos, y por tanto hay que sancionarlos. Y en ese sentido te puedo decir que hay sectores interesantes dentro de los Estados Unidos que están absolutamente en contra de, por ejemplo, estas sanciones que firmó el presidente Obama contra Venezuela. También